Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy lunes 2 de junio del 2025, con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Había una llovizna finita esta mañana. Por el interior se anunciaban que habían una vaguada y unas cuestiones ahí, pero aquí el calor insoportable. Parece estar afectando bastante lo del polvo del Sahara y eso nos hace como una especie de invernadero. Entonces mantiene el calor acumulado. Bueno, lo hemos sentido, todos sabemos el calorazo que hace cuando no hay una brisita, uno lo siente, y aún con los abanicos. Bueno, señores, el presidente inauguraba el malecón de Samaná, veía ahí pasar las fílmicas. Interesante, tenían años en eso, pero muchos años. Yo era habitué frecuente en Samaná, tengo muchos amigos desde toda la vida. Después que llegué a estudiar me la pasaba yendo a Samaná permanentemente. Bueno, qué bueno, así se hace patria. Muy bien, muy bien. Todavía no está terminada la entrada, eso está trabajando, se ha retrasado bastante. Yo recuerdo cuando tuve que intervenir porque en Samaná en una época la electricidad como quedaba en la cola, el voltaje era prácticamente 80, 90 voltios y los bombillos de las luces de las calles parecían cucuyos. En las casas había que tener elevadores de voltaje para las neveras y se vivía con muchas dificultades. Hasta que le recomendé a una persona, estaba entonces en la sede, mira esta situación, y se trasladó una unidad que estaba en Santiago de la compañía La ESA hacia Arroyo Barril y de ahí pues se aumentó el voltaje para la cola allá en la zona y la situación mejoró pero sustancialmente. Y esa empresa sigue aquí, opera en Pimentel. Bueno, qué bien, muy bien. Eso es lo que hace que se desarrollen las zonas, las localidades. Samaná es un importante enclave turístico. Muy bien hecho, presidente. Qué bueno. Ojalá y se termine la entrada y se corrijan todos esos desastres que hay urbanísticos en Terrena. Bueno, hay informaciones interesantes desde el punto de vista económico. Hay desde el sector financiero, sobre la tasa de interés, sobre sanciones de la Superintendencia de Bancos, etcétera. Y eso lo vamos a conocer en la parte fundamentalmente económica. Por otro lado, a nivel internacional, como dicen, genio y figura hasta la sepultura. No iba a durar mucho lo que se había prometido de la tregua arancelaria, porque Trump es como es. El viernes, al igual que la semana de arriba, recuerdan ustedes que agarró y dijo que le iba a poner 50% de aranceles a los europeos y recibió la llamada de von der Leyen el domingo y ya el lunes entonces que no, que se iban a sentar a seguir discutiendo y se posponía hasta el 9 de julio. Eso le ha ganado el apodo en los círculos financieros de TACO, ya lo veíamos la semana pasada, el viernes, TACO, que es Trump Always Chicken Sour. Trump siempre se plumea, vamos a traducirlo bien en dominicano, que se plumea, dice que va a poner 145, él mismo lo baja, lo mete 80, lo mete a 45, lo baja a 25, vuelve y pone 20, lo pone, lo para, después dice no, porque los automovilísticos, las empresas automovilísticas necesitan más tiempo, pero todo el mundo lo sabía. No, que esto, y vuelve y se echa para atrás, entonces ya lo tienen catalogado. Eso no fue un periodista, eso fue de la prensa especializada, fue un artículo del Financial Times, porque si tú buscas el histórico, para atrás y para adelante, un para atrás y para adelante. Con lo desafortunado del caso es que cada vez que hace algo que se supone que es de sus políticas pensadas, estratégicamente deliberadas, los mercados reaccionan en rojo, negativo. El viernes, justamente, los mercados estaban todos positivos por la pausa que había habido.
¿Se acuerdan? O Nvidia ganó 4%, etcétera, y así estaban las empresas. De una vez se pusieron en negativo, en rojo cayeron todos. Esa boquita tuya, como yo decía. Le propone, ahora dijo, estaba el jueves, bueno, eso lo hizo con orden leyes cuando se retrasó, entonces los mercados en positivo. Duró toda la semana. El jueves o el viernes estaba en Pensilvania con unos colegas míos siderúrgicos. Siderúrgica significa la industria del acero, de producción de acero. Ese fue mi especial. Yo estudié, yo soy ingeniero metalúrgico. Lo que pasa es que eso es tan amplio, que tiene tantas áreas, que unos son economistas de la metalurgia, otros son administradores, otros son de automatización. Yo soy de termofísica, la parte de la termofísica, termodinámica. Pero así es variada, es una industria gigantesca. Por lo menos en la fábrica donde yo llegué, hacía práctica y trabajaban 40.000 personas. Imagínense usted, 40.000 personas en una sola fábrica. Está en Pensilvania, en US Steel, que es la compañía de acero norteamericana. Steel es acero, US Acero, United States Acero, US Steel, que la adquirió una compañía japonesa. Y de allí, que le voy a subir 25% más los aranceles del acero. Ya usted sabe, al 25 existente, y eso significa subirlo a 50. Los mercados en rojo de nuevo. Así cerraron la bolsa. Hoy amanecen de nuevo en rojo. Por lo que le decía, lo desafortunado es que cuando él dice algo que se supone que es de su política, que la implementa, entonces los mercados reaccionan negativos. Cuando la echa para atrás, entonces positivos. Ganancia. Todo el mundo feliz. Qué cosa tan curiosa. Eso tenemos a nivel de los mercados financieros, a nivel de política internacional. Muy interesante el día de hoy. Bueno, las elecciones en Polonia, hay un candidato apoyado por Trump, por Putin, que es ultraconservador. En el caso de Trump es porque ahí fueron a una de su gabinete a pugnar por él, porque antiaborto, antiliberalización de los matrimonios, y obviamente Putin porque ese candidato está en contra de que entre a la OTAN. Y ahí tienen afinidad, que Ucrania entre a la OTAN, no Polonia. Polonia existe, es uno de los principales soportes de Ucrania. Ese obviamente es el candidato ultraconservador, como aquí en una época tiene el apoyo de los campesinos, de los del interior, en las ciudades, las urbes. El otro candidato, el actual alcalde de Varsovia, hermosísima ciudad, es el otro candidato que es pro-europeo, liberal y ese tipo de cosas. Bueno, ahorita están los dos que declaran empate. Vamos ahorita a algunos detallitos más precisos. Ese es por el lado de Polonia. En estos días ustedes se recuerdan que en Rumanía hubo elecciones y entonces ahí ganó el que es pro-europeo, el que es en contra de Putin, el que es en contra de los trompianos que fueron a propugnar por él. Pero aquí en Polonia la cosa está más precaria, difícil. Eso es por este lado. Por otro lado, hoy en Estambul se reúnen las delegaciones ucranianas y rusas. No se sabe si habrá representación americana, no precisa la prensa eso, pero bueno, se había hablado Zelensky de que estaba dispuesto a un triálogo entre Putin, Trump y él. No ha habido más de ahí. Eso es hoy en Estambul. Vamos a ver. Rusia no ha presentado el memorándum que propuso. El general Kellogg le dijo, ustedes están bombardeando y no presentan el memorándum y poniendo obstáculos, violando el acuerdo de Ginebra, bombardeando ciudades y ese tipo de cosas, que es lo que ha venido haciendo desde el principio. Y Trump en estos días que decía que si Putin se había vuelto loco, digo, no se ha vuelto loco, lo viene haciendo durante 3 años, bombardeando hospitales oncológicos de niños, bombardeando centros comerciales, bombardeando escuelas, universidades, bombardeando apartamentos, ciudades completas. Siempre lo hizo desde el principio. Y Ucrania no tiene toda esa fuerza militar para poder repartirle, agradecerle el favor y hacerle lo mismo. Tiene que racionar y ataca estaciones de almacenamiento de combustible, de municiones, fábricas,
de armamentos, fábrica de químicos especiales para municiones, para pólvora y ese tipo de cosas especiales, ¿verdad? Combustibles de cohetes, de misiles, líquidos, combustibles sólidos, plantas de baterías para los drones, de litio y ese tipo de cosas. Aspectos estratégicos que son militarmente objetivos militares y por supuesto las bases militares, los centros de control y de mando, donde están las barracas de los militares y los campos de aviación, vamos a decir, los aeropuertos militares. Ese es el enfoque. Y las refinerías para los trenes de transporte de combustible, los centros de almacenamiento de combustible, y en ese mismo tenor de los campos de almacenamiento de aviación o aeródromos militares o aeropuertos militares, como usted quiera llamarle, el fin de semana Ucrania le dio el golpe más contundente que haya habido en términos estratégicos a Rusia, que fue un ataque a 5 bases militares aéreas, en donde la prensa señala que destruyeron más de 41 aviones estratégicos, en lo que hay aviones de la época soviética, bombarderos estratégicos de cargas nucleares, que los costos, según vi en la prensa, eran alrededor de 6.000 a 7.000 millones de dólares, nada más en ese ataque a esos 5 lugares, 5 enclaves, con la característica, puedo entrar en algunos detalles ahorita, pero lo estoy poniendo por arriba, con la característica de que esos 5 lugares, habían lugares que estaban tan lejanos de la frontera de Ucrania como de 4.500 kilómetros en Irkutsk, allá en el lado de Siberia, o en Murmansk, allá en el Mar Blanco, en el Ártico, para acá, en el norte, por donde se le pasaban los armamentos y los barcos cuando los U-2 alemanes en la Segunda Guerra Mundial bombardeaban en el Atlántico. Por allá era que Estados Unidos alimentaba y Canadá a Rusia con los alimentos y armamento y de todo, por allá por Murmansk, en el norte, allá arriba en el Ártico. O sea, fueron 5 lugares en todo, con una estrategia extremadamente sofisticada y audaz, que ahorita se la comento. Entonces es interesantísimo lo que está ocurriendo a nivel internacional por la reunión, por el asunto de Polonia y ese golpe en la mesa que dio Ucrania ayer, que le ha dicho a los rusos, la guerra no es solamente en el lado de nosotros, también es en el lado de ustedes. Ahorita le preciso en unos instantes, porque quiero tocar este tema aquí local, que es importante, y lo quiero mencionar porque nosotros como que nos preocupamos mucho por el qué dirán y por las críticas y eso. Andan por ahí unos de esos pro-haitianos organizando una marcha en la UAS para la regularización y para que sea lo humano y la que sé yo qué. Y dice, la Dirección de Migración asegura que cumple los protocolos de control de los extranjeros indocumentados en los hospitales. No solamente tenemos nosotros que pagarle a ellos la salud con nuestros impuestos, sino que también tenemos que estar dando explicaciones a cada rato. La dirección continúa aplicando las medidas especiales de control migratorio, y eso lo dice Migración porque los periódicos y el Listín fundamentalmente había hecho un sondeo y había presentado que había gente diciendo que no están cobrándole a las haitianas en los hospitales. Se supone que si se pone una medida es por algo. Dice que sí. El sondeo dice que no se percibía la presencia de agentes de migración en los hospitales. Responde Migración inmediatamente, sale y da la cara y dice, no, estamos haciendo que en mayo se ha reportado una notable reducción de los flujos de inmigrantes indocumentados a los hospitales. Puede que sea verdad, es verdad, yo le considero que no van a hablar mentiras. La Dirección de Migración, que mantiene presencia en 33 hospitales, que son los prioritarios, los que son más, y donde los otros cuando se les solicita también van. Qué bueno, qué bueno. Yo quería comentar esto por aquello de que se está organizando y por las presiones que hay para la regularización. Aquí hemos sido claros. Regularicen. Regularización, miren. Hay una cantidad de haitianos
aquí regularizados ya en aquel plan, ¿por qué no los buscan de ahí? ¿Por qué no le dan condiciones para que esos sean los que trabajen en esas obras? ¿Por qué no? No, vamos a regularizar más porque se necesitan. Pero quería hacer el señalamiento de, ahí está Migración defendiéndose. Sí, estamos en el hospital, estamos cumpliendo con el protocolo. Perfecto, qué bueno que están cumpliendo. Porque mientras por otro lado nos están los de afuera, la ONU, ACNUR, la qué sé yo, internacional de migración, y que no podemos, y los haitianos de allá culpándonos a nosotros, aquí interno, entonces nosotros tenemos quienes propugnan por eso. Se va a reunir el consejo, el CES, mañana, el miércoles, el 4, y ya sabemos por dónde van las presiones. Veía, y quería hacer el comentario, vuelvo y lo repito, veo 3 veces que lo digo, porque hoy veía yo en la prensa 3 noticias separadas. Apresan jipeta en Dajabón con 15 indocumentados. Eso es la prensa de hoy. Apresan jipeta en Montecristi con 17 indocumentados. Dajabón, Montecristi. Y otra información daba cuenta de que por acá, por el sur, por Pedernales, otro paquete, gracias, otro paquete de haitianos. Entonces, cuando uno analiza, eso es algo que trae la prensa solamente hoy en su noticia, en sus informaciones. Uno ve que nos están, es por todos lados. Y hay dominicanos que obviamente se lucran y se prestan a eso. Entonces, en lugar de estar hablando de regularizar y de eso, vamos primero a poner orden, vamos a poner una ley draconiana, real, que a esos dominicanos se les incauten todas sus pertenencias, se les metan 20 años, ¿verdad? Que se le vaya escalonando, si son reincidentes, porque había uno ahí que veíamos en estos días que le habían agarrado el autobús, seguramente se lo devolvieron. Así entonces no va a haber sanción, no va a haber un costo real. No va a haber un disuasivo. No lo habrá. No lo habrá. Entonces, por otro lado, usted ve a la gente tan simple y sencillamente proponiendo, vamos a seguir regularizando la industria, los bananos, la construcción. A propósito de construcción, en estos días que veíamos, yo decía, mira esto, el Bandex, Banco de Desarrollo y Exportación, haciéndole la promoción gratis, pero el resultado, lo que decía, hemos financiado tanto, se reduce de la mano de obra en el sector arrocero en 70%, en las canaletas, en la construcción, en los moldes, se redujo en 40% la mano de obra. Eso es lo que hay que hacer. En lugar de estar con la cantaleta, vamos a regularizar más haitianos, porque así lo que nos vamos es a darle visos de legalidad a una situación de irregularidad. Entonces, me enfoco en esto porque es que lo quería relacionar con una información que hoy da la prensa, o se informa de una resolución del Ministerio de Vivienda, de la construcción de vivienda, que le pone a las construcciones privadas un impuesto como que del 1% del valor del activo total. En definitiva, si usted pagaba, lo que oí por la prensa ahí rápido en el camino que venía, si usted pagaba 60,000 pesos por los permisos que tienen que ir muchísimas veces a supervisar las paredes, los techos, lo que se eche y cómo van subiendo, está correcto. No aparente que se hizo eso, por ejemplo, en YC, no se supervisó nada. Pero bien, dice que se ha aumentado, por ejemplo, de 60,000 a 24 millones de pesos. Eso es una locura. ¿Qué clase de aumento es ese? ¿Qué clase de tasa es esa? Los ministerios no pueden poner aumentos así. Y a lo loco, porque eso estamos hablando de casi 40,000%. Eso es como la inflación de Argentina en los 80 o de Bolivia. Es una locura. Entonces ustedes ven cómo hay cosas contradictorias que van en dirección contraria de lo que estamos tratando de buscar. Por un lado, los conductores quejándose de que quieren que le den más flexibilidad para seguir contratando haitianos. Hay otras, como dice el BANDE, que financia unas obras para aumentar
financia proyectos, procesos para que aumente la productividad, sustituyan mano de obra. Entonces, por ahí es que debemos irnos. Pero entonces viene el ministerio y le pone un impuesto, por eso es un impuesto, como las tarifas de Tron. ¿Quién lo va a pagar al final ese apartamento que usted le subió 25,000 o 50 o 30,000 pesos? El usuario, sin ton ni son, con unos argumentos baladíes, ridículos, que usted tiene que cumplirlo porque usted es su función como empresa, como sector público. Bueno, fíjense ustedes cómo hay tantas cosas que se mezclan y son todas contradictorias y no vamos por, no hay claridad en la función. Y hablando de eso mismo, usted recuerda a Friusa, el hoyo de Friusa, los matamosquitos, que no, que ahí no había nada, que todo estaba bien, que no había lugar, que no pudiera entrar. Se hizo la marcha, el gobierno reacciona, le tiran bomba a los marchistas, a las personas que protestaban, pero al final del día, a las 2 o 3 días, interviene Friusa, desmantela todas las casuchas, al final del día, como decía el cuento de Lili, el cañoncito disparaba. ¿Ves que dispara? Entonces estaban todos los haitianos ahí, era un enclave. Y hay muchos enclaves como ese. Pero ya eso lo hemos hablado en otra ocasión. El gobierno lo que tiene que seguir desmantelando esos enclaves y mandar para Haití a todos esos haitianos. Ok. Interviene en el sector Capotillo para desmantelar red criminal y sistemas de vigilancia ilegal. Pero se supone que estaba todo muy bien. Se supone que la 42 es el ícono del desarrollo de la música nacional, ¿no verdad? Por ahí se propuso, que está en mi industria, en el Ministerio de Cultura, creo que fue, no sé, ni me acuerdo quién fue, o Macarrulla, una vez que dijo que eso lo iban a hacer, que íbamos a hacer un malecón ahí en la 42, vaya usted a ver. Una vaina donde lo que se mete es droga, donde hay de todo lo que hay ahí, todo es bajo mundo puro. Entonces, el fin de semana intervienen al sector Capotillo el sábado y lo mantienen intervenido y desmantelan todos esos sistemas de vigilancia privado que nada más me recuerda como en Miches, una red, una banda que había de narcotraficantes que tenía con el síndico, los alcaldes y la cosa, eran los que controlaban todo, quién entraba, quién se movía, qué cosas salían, quién. Ellos eran los dueños del pueblo. Aquí se ve que era lo mismo. 32 intervenciones, 22 allanamientos en vivienda y 10 registros en espacio. Para reforzar la seguridad y garantizar la tranquilidad de la zona. Pero andaban haciendo muchísimo alardes y apavientos del famoso 42. Y de unos nombres de rastreros que andan por ahí, que yo ni los voy a mencionar aquí, de unos tal que cada rato tienen un lío, que matan unos, que hieren a otros, que atropellan a otros. Y todo ese desastre uno lo ve en las redes y veíamos como todo el mundo regordeando. Entonces se ve que era lo mismo que matamosquitos. ¿Ve? Entonces, la realidad es obtusa, se impone a la hora de la verdad. Usted puede andar vendiendo fantasía y diciendo cosas, pero la realidad siempre se impone. Ahí está. Había que esperar 5 años, un contingente con 640 efectivos y 45 fiscales. No, pero bueno, pero vamos a aplaudirlo. Pero vean ustedes cómo las verdades se imponen. ¿Qué decíamos aquí? Bueno, que los índices bajan, que la delincuencia, que de 1000 bajamos a que ahora tanto, 2, 3, 4. Digo, el papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Por ahí andaba industria, ¿cómo se llama? Interior y policía, arrancándole la bocina a los colmados, a los carros, los policías atropellando. Lo vemos en las redes a cada rato. Diario lo vemos en las redes. Porque no se les da una instrucción real a los policías de cuál es su papel, cuál es su cosa. Usted tiene que respetar a la persona, tampoco una persona en su vehículo. ¿Tiene la música alta? Mire, baja, pero usted no le vaya a arrancar los equipos de música y donde están jugando dique domino, pero aquí, pero usted pasa por los colmados y toda la vida. O sea, aquí hay cosas más fundamentales, mírelo aquí, con sistemas de vigilancia para que no podía entrar ni siquiera la autoridad. Pero ¿cuántos años tenemos oyendo hablar de la Capotillo y de la 42 y de la 45 y de la 79 y de tal lo que usted quiera? ¿Okay? Entonces, de verdad que es como la gente dice. Igual que pasó con Friusa y Matamosquito y los haitianos.
Entonces la población quejándose, los ciudadanos decentes de Capotillo no podían vivir con este desastre. Pero había que esperarse 5 años para poder intervenir ahí por la presión y la politiquería y las cosas. Entonces eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Si la República Dominicana produce 750,000 pollos cada día, ¿por qué los siguen importando? ¿Se acuerdan que yo hacía el comentario? Hoy trae el Diario Libre esta pregunta y un trabajo hacen también. Porque los bajos precios internacionales. Para la venta a la industria de los embutidos. No le podemos vender a la industria de los embutidos los pedazos de pollo de nosotros. Porque allá están más baratos, entonces tenemos que venir a afectar la industria local que produce 22 millones de unidades. Cuando entonces los polleros nuestros cierren todas las granjas y las granjas pequeñas, como se quejaban los de Moca, y suelten la gente en banda y ande el desempleo a 2 manos, entonces ahí nos vamos a dar en el pecho. La importación de trozos y despojos comestibles llevaron a que el país importara 115 millones de dólares. 115.8 millones de dólares. Esos 116 millones de dólares debieron habérsele comprado, ¿usted sabe quién? A los productores de Moca, de Santiago Rodríguez, de Santiago, de San Cristóbal, de Guerra, a los locales. Pero hay quienes se benefician, hay un grupo que se beneficia de eso. Nosotros producimos 22 millones de unidades al mes, y aún existen programas gubernamentales que siguen adquiriendo pollos importados. Eso llora ante la presencia de Dios y tienen los chiquitos razón de quejarse. ¿Por qué existen programas gubernamentales para importar pollos si nosotros producimos suficientes y demás? Y estamos exportando huevo a las islas. Entonces, hay programas del propio gobierno de importar pollo y el mismo gobierno dice, sí, estamos produciendo, satisfacemos la demanda. Son cuestiones contradictorias totalmente. Entonces se quejan los pequeños de que quiebran, pero hay 2 o 3 por ahí que importan estos pedazos y estos retrojos baratos por allá afuera, los almacenan en los almacenes esos frigoríficos y luego le sacan el aire. A los grandes no, porque los grandes tienen músculo financiero para aguantar los embates. A los pequeños que no pueden. Decían, está a 33, tenemos que vender a 38, tenemos que venderlo a 33 y a 35. La denuncia la hacían y nosotros lo corroborábamos y hacíamos el comentario al respecto por eso mismo. Entonces, esas son cosas que son innecesarias y que tampoco se entienden. Pues bien, les hacía el comentario, bueno, de lo de las elecciones en Polonia. Ambos se han declarado ganadores, están ahí pegaditos, 50.3 a 50.7. La diferencia en los sondeos, hay que esperar que la autoridad electoral dé los detalles. Pero ya les había dicho, hay un nacionalista, hay un ultraconservador que apoyado por la gente de Trump, hay uno liberal que apoyado por la Unión Europea, este es pro Putin, el otro, que ahí de nuevo coinciden Putin y Trump, y ya usted sabe. Bueno, vamos a ver cómo se da. El de ultraconservadores apoyado por el interior y en las grandes urbes, en las grandes ciudades, apoyan al liberal, que es pro Europa y ese tipo de cosas. Vamos a ver. Entonces, por otro lado, está la situación de Ucrania, que él le decía, ¿cómo hizo Ucrania para destruir esos alrededor de 41 aviones en la operación Telaraña, Spiderweb? Ellos introdujeron de contrabando una cantidad de drones, los almacenaron, después en unos furgones especiales le hicieron una doble capa arriba, los acomodaron ahí y esos furgones luego tenían más de 1 año y medio organizando esa operación. Después esos furgones salieron a sus destinos. Y en el camino, cuando llegó, por ejemplo, de donde fuera que lo tuvieran,
llegó a Murmansk con una decisión, botan, van el camino, cuando está cerca del aeropuerto militar, bota la parte de arriba, estaba todo preparado así, entonces empiezan a salir los drones uno a uno y va y atacan con municiones esos aviones que están estacionados ahí, cargaditos de combustible para ir a atacar a Ucrania. Alrededor de 41 aviones. Hay un A-50, que son los aviones de los AWAC, parecido a los AWAC de los americanos, que es de alerta temprana, que son aviones radares, que están todos los cuartos del mundo, y muchísimos aviones de la época soviética, estratégicos. Entonces le dije que atacaron en Irkutsk, en Siberia, casi pegado con Mongolia y China por allá arriba, en Murmansk, en el norte, metido ahí en el Ártico, y en diferentes sitios, todos casi 5 aeródromos militares. Entonces, básicamente una situación que le ha dejado un daño, leía en uno ayer, decían 2.000 millones, otros calculan en 7 y 8.000 millones los daños nada más de esa operación. Como vamos a negociar, entonces yo agarro para tener una posición de fuerza. Se supone que los rusos le habían bombardeado de 400 y 500 drones en todos estos días, y misiles y todo. Y entonces los ucranianos tenían esa carta debajo de la manga y agarraron y la tiraron sobre la mesa. Igual que 2 trenes, hubo un puente que destruyeron, un tren de transporte y otro tren y otro puente de ferrocarriles. Todo eso es parte de las situaciones de la guerra. Y vamos a ver cómo se da, porque esa es la situación que se está viviendo. Veíamos el fin de semana, en la semana pasada, cómo los países nórdicos estaban aumentando sus gastos de defensa, sus preparativos y preparaciones. Dice también el Reino Unido incrementará las capacidades de producción de armas. Va a invertir $2.000 millones para construir nuevas fábricas de producción de armas y municiones. Va a aumentar los gastos de defensa de 2.3 que están actualmente a 2.5 y la idea es llevarlo a 3 en el 27, más o menos. Una capacidad de producción de municiones siempre activa que puede aumentar la producción rápidamente, por lo que se ha visto. 6 nuevas fábricas de producción de municiones y de hasta 7.000 armas de largo alcance. Esos son howitzers, los cañones que se usan. Entonces, obviamente eso va a dinamizar la industria. Ellos, los ingleses, se han aliado con la Europa. Ellos salieron en el Brexit, salieron de la Unión Europea, pero esos 850.000 millones que la Unión Europea aprobó para defensa, hay 150.000 millones, se le va a dar participación, ahí podrá Canadá, que no pertenece a la Unión Europea, podrá la Unión Europea, para el Reino Unido, para apoyar a Ucrania, inversiones conjuntas. Ya veíamos cómo Alemania anunciaba la semana pasada de proyectos conjuntos con Ucrania. No le va a dar los misiles Taurus, sino que le va a dar todas las facilidades para que los construya y los fabrique en su territorio. De esa manera le sale mucho más barato, con lo que le costaría a uno pueden producir 3 o 4. Y han demostrado a los ucranianos que son brillantes. Miren lo que acaban de hacer. En términos de tecnología y en términos de producción de drones, aventajan a todos los países europeos. Y como están en el campo de batalla, no tienen que durar todos esos requerimientos, ni tiempo para probar, ni para nada. Es para allá y para allá. Y cárgalo con granada y jondéasela al otro que está del otro lado, que es mi enemigo y que me mata a los ciudadanos de aquí. O sea, es una situación bastante interesante lo que se está dando, pero ese reforzamiento de la base industrial del Reino Unido y de toda Europa para la producción de armamento va a generar un dinamismo económico. Un ejército no es fuerte si la industria que lo apoya no es fuerte tampoco. Lo han entendido los europeos que vivieron de espaldas a esa realidad mientras Rusia se armaba, mientras Rusia acumulaba fuerzas y tiene un ejército de 1,5 millones de efectivos. Por ejemplo, el Reino Unido no tiene ni 100.000. Y así sucesivamente. Entre todos los juntos no te llegan a 700.000. Ucrania, el gobierno y Polonia son de los que tienen más efectivos ahora mismo. Bueno,
Entonces la situación es esa, una nueva era de amenazas con el aumento de la potencia de la inteligencia artificial, los drones y otras tecnologías. Ustedes pueden estar seguros que en esos drones que usó Ucrania ahora para destruir esos 41 aviones estratégicos rusos de un solo tiro, en 5 aeropuertos militares hubo que usar totalmente inteligencia artificial, de machine learning, o sea, de aprender las mismas computadoras de sus errores y con información para que no puedan ser interceptados con jamming, con guerra electrónica para bloquear la señal y ese tipo de cosas, porque a la distancia que estaban no podía haber control. Imagínense, a 4.500 kilómetros de la frontera, ya eso estaban dentro del territorio, esos equipos volaron de manera autónoma. Esa es la vida que estamos viviendo. Por eso cuando le digo a los niños, hay que ponerlos a estudiar las cosas que importan, las cosas que van a ser del futuro, porque lo de atrás no aporta nada. Una pausa, que esto es economía y mercado.